salvado en Cristo, buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Perdón y paz que seas pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Sin librarte quieres eternal dolor, oh acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Solamente lavados por la sangre del Señor Jesucristo nosotros podemos presentarnos ante el tribunal de Cristo. El 565 de Celebremos su Gloria. Canción gloriosa, yo tuve el cielo, con las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y el dulce canto, el dolor y afán. Bellas mansiones, allá en la gloria, entre la vía, el gozo sin par. Suenan las notas de la gran victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos a la gloria. Mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más paz. Bellas mansiones, allá en la gloria, entre la vida, el gozo sin par. Suenan las notas de la gran victoria. Voy pues con gozo
Padre, le dijo el Señor Jesucristo, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para cada uno de nosotros. Hay un lugar en la casa del Padre que Cristo mismo primero lo preparó en la cruz para nosotros poder ser salvos. Y luego se fue, ascendió a la diestra del Padre para preparar ya el lugar. Las moradas ya están, va a preparar el lugar para cada uno de nosotros. Es maravilloso mientras nosotros estamos aquí en la tierra poderle adorar al Señor, y luego en el futuro pues estaremos con el Señor Jesucristo. Y si usted no le conoce al Señor Jesucristo, pues si quiere tener la mejor mansión, no es terrenal, sino que póngase a cuenta con el Señor y el Señor le dará una gran y bella mansión celestial por una eternidad. Bueno, el tiempo de los niños, veo a José Manuel ya listo, me parece que José Manuel va a ser el primero en esta tarde. Corazón
Bueno, hay otro niño, texto bíblico, Brian. Tenemos a Brian, o un corito. Dios les bendiga, hermanos. Voy a decir un versículo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios. Éxodo 22. Amén. Gloria a Dios, mandamiento con promesa. Tenemos a Hannah y a Eva. Como quiere que te traten a ti. Lucas 6:31. Mi Señor, alabaré a mi Señor, de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban y unos cantaban y todos alababan al Señor. Le alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Quieren decir algún texto? Dios es amor. Dios es amor. Gloria a Dios. Dios es amor. Bueno, ya tenemos que ver. Christopher y Obed. Dios es amor. Amén. Dios es amor, lo dice la Biblia. Bueno, si no hay alguien más. Clarisa. No. Ok, bueno, las maestras pasan a la escuela dominical, los niños, por favor, caminando, no corriendo. Y nuestro hermano Rafael tiene el mensaje de esta tarde. Nosotros nos que nos vamos a quedar acá, estemos atentos, ¿verdad? Poner atención a lo que el Señor nos va a decir a través de los labios de nuestro hermano, y así nosotros ser edificados en esta tarde. Muy buenas tardes, hermanos. Como siempre, es un privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Cada vez que Dios da esa oportunidad, ese privilegio, siempre se llena uno de nervios. Siempre se preocupa mucho por todas estas cosas. Y qué bueno que es así. Eso nos habla del temor que el Señor pone en el corazón de cada uno de nosotros. Sin más preámbulo, hoy esperemos que el Señor nos siga guiando. Vamos a poner en oración lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy. Y gracias, oh Señor, te damos hoy por tu gracia hoy podemos estar aquí con pie. Gloria sea tu nombre, Señor, y tú, Padre, que vives y reinas, tú que todo lo sabes, tú, Señor, que eres el Todopoderoso. A ti te pedimos, oh Padre, que en este momento dirija nuestra mente y corazón, que vayamos, Señor, de tu mano y que podamos escuchar atentamente cada uno de nosotros lo que tú tienes para nosotros hoy. Que sea tu nombre exaltado, Señor, en cada una de las cosas, y gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el título del día de hoy es uno que lleva mucha responsabilidad. Se llama Padres, liderazgo con legado. Ese fue el título que
que el Señor trajo a mi corazón para el mensaje del día de hoy. Sí, pero cada vez que hablamos de padres, yo pienso que no podemos hablar de padres sin el principio de donde empieza un padre. Y empieza, el Señor lo estipuló en la creación del hombre. Dice en Génesis, me perdí el versículo aquí. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor crea al hombre, al varón, lo forma, le da aliento de vida. Luego ve la necesidad del complemento del hombre. Y vamos a Génesis 2:18. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y esa ayuda idónea la vemos en Génesis 2:22. Dice: y de la costilla del hombre Dios tomó, y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Por qué estipulamos esto de esta manera? Bueno, porque creó el hombre, creó la mujer, y luego sucedió, por lo cual hoy podemos tener padres. Dice en Génesis 2:25: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios es quien instituye el matrimonio. Dios establece el matrimonio para el hombre y la mujer. Y estipulamos esto porque sin matrimonio no puede haber padre, según lo que Dios nos enseña. Los hombres hoy en día hemos tomado diferentes decisiones a veces, y esas decisiones tienen las consecuencias que son el fruto que vemos en la sociedad hoy en día. Antes de llegar a la porción que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy, ciertamente yo les exhorto a cada uno de los que nos miran: si usted no es padre aún, busque hacerlo como el Señor le manda, porque así el Señor lo estipuló, y tiene bendición y también tiene consecuencia el desobedecer a Dios. Así que busquemos siempre la bendición y la dirección de Dios en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida. En la Biblia hay muchos ejemplos de padres, muchos ejemplos, y es una bendición lo que podemos ver en muchos de ellos. Está Abraham, ciertamente conocido como el padre de la fe. Siguió el consejo de Dios y no miró en estar en una ciudad cómodo y tranquilo, y se dirigió hacia donde Dios lo llevaba sin preguntar y sin saber. Está Job. Job oraba y daba sacrificios por sus hijos, por si ellos habían hecho algo en contra de Dios, y se preocupaba por cada uno de ellos. Estaba también José, el padre terrenal de Jesús. ¿Cuánto no le enseñó? ¿Cuánto no compartieron? ¿Cuánto no hizo? Tuvo que tener mucha fe en ese momento cuando María viene y le dice: José, nos vamos a casar, pero yo estoy en cita. Hay que tener mucha fe para eso. También está Obed-Edom. Obed-Edom aceptó la responsabilidad de tener el arca en su hogar, y Dios fue bendecido, él y su familia, porque donde la presencia del Señor entra al hogar, es bendecido. Y ciertamente así fue. Está Noé. De Noé parten todas las personas que hay luego del diluvio. Se dividió en sus familias, empezó la reconstrucción de la raza humana, si podemos decirlo de esa manera. ¿Cuánto no dio ejemplo de entrega y de sumisión al Señor? Porque en ese momento ni siquiera había llovido, y él creyó fielmente en la palabra de Dios. Incluso duró años promoviendo esta verdad. Y está un hombre que se llamaba Jonadab.
Jonadab. No Jonadab, el sobrino de David, que dirigió a Amón contra Tamar, la hija de David, a hacer una atrocidad. Hay solo dos Jonadab. El otro es un Jonadab, hijo de Recab. Jonadab está en Segunda de Reyes 10, del 15 al 28. Ayudó a Jehú a combatir la idolatría. Un hombre de grandes convicciones. Un hombre entregado al servicio de Dios. Vivió en tiempos de mucha corrupción espiritual. Y sobre él vemos el día de hoy la porción. De él es la porción que tenemos el día de hoy. Estaremos leyendo un poco, hermanos. Básicamente vamos a leer el capítulo 35 de Jeremías, del 1 al 19. Son 19 versículos. Lo voy a tratar de hacer un poco rápido por cuestiones de tiempo. Estaremos analizando esta porción tan interesante de Jonadab. Bien, Jeremías 35, del 1 al 19. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas, porque vienen de Recab, el padre de Jonadab, y hablaba con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dale a beber vino. Toma entonces a Haazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos los hijos y toda la familia de los recabitas, y los lleve a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalias, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dijo: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moriréis en tierras todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitas. Y nosotros te hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén, en la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han hecho hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he mandado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no habéis oído. Y
y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cuando cada uno de nuestro mal camino, y enmenden vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros a vuestros padres. Mas no inclinaréis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así he dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no respondieron, y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de Recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en presencia todos los días. En mi presencia todos los días. Ciertamente, Jonadab. Salmos 103:13 dice: como el padre que compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ciertamente el padre he de transmitir estos principios a cada una de las personas. ¿Y qué significa la palabra padre? Término coloquial, hombre o masculino que provee para la concepción. Pero la Biblia no significa solamente eso. En el Antiguo Testamento se escribía como AB o AV. En el Nuevo Testamento es PATER. Y significa padre biológico, antepasado, fundador de una familia o pueblo, protector, consejero, autoridad sobre su hogar. No es simplemente alguien por el cual Dios trajo un hijo al mundo. Habla de una persona que debe de llevar de la mano de Dios el orden de su hogar. Debe de velar por hacer las cosas en su hogar conforme a la autoridad que Dios le puso para velar por ese hogar. No es simplemente llevar a cabo una acción. Habla de un compromiso más allá de lo que simplemente la palabra como término coloquial hoy conocemos. Y ciertamente hay un término coloquial que dice que madre hay solo una y que padre puede ser cualquiera. Ciertamente no es así. Padre en verdad es aquel que dedica su vida para cuidar, dirigir y sostener a su hogar. Y eso conlleva sacrificio, conlleva entrega, conlleva enseñanza y muchas otras cosas. Hoy veremos 4 puntos que están expresados en el texto y otros que están implícitos. Un padre de convicción firme, un padre que enseñó con el ejemplo, un padre cuya influencia trascendió generaciones, y también veremos el mayor legado de un padre de conducir a su familia a obedecer a Dios. Esos 4 puntos los estaremos viendo, algunos que están implícitos dentro del texto, como el primero, un padre de convicciones firmes. Eso no está especificado en el texto, pero ciertamente Jonadab vivió en tiempos de tribulación, de dificultades. Imagínense que él tuvo que luchar contra la idolatría, y usted sabe que en ese momento no era simplemente de boca, había que salir a luchar. Había que salir a luchar. Y
Y si usted ve en el texto, dice que los hijos dicen, no beberéis jamás vino. No es ni siquiera que no lo beban por un tiempo. No beberéis jamás vino. Eso habla de una situación constante, continua. Y si tenemos en cuenta, la palabra también enseña que los hombres de Dios que no sean amantes al vino. Eso se utiliza mucho en la descripción que se le describen a los ancianos y a los diáconos, ciertamente. Pero si usted lo piensa, ¿cómo usted dirige a un hogar si usted es amante del vino? ¿Cómo usted lo hace? El vino y todo tipo de alcohol puede desordenar su entendimiento, desordenar la comprensión de las acciones. ¿Y cómo usted puede ser responsable a la toma de decisiones cuando usted vive una vida intoxicado? Cuando su mente no está en orden. Jonadab le enseñó a su familia a no edificar casa. En este caso, no es que no edifique su casa, pero en ese momento vivían tiempos de tribulación. Y lo que Jonadab decía era que no formara la casa en las ciudades que se estaban formando, que eran llenas de corrupción. ¿Por qué? Porque cuando usted edifica su casa en el mismo sitio de la corrupción, usted va a llegar a ser corrupto. No crea que para usted va a ser diferente. Oh, no, yo no voy a hacer así. Yo no voy a hacer eso. Más fácil una oveja dañada daña un rebaño que usted arreglar una. No crea que usted es inmune a todas estas cosas. Ni sembrarás sementera. ¿Cómo te va a sembrar en una tierra perdida? ¿Cómo hemos de sembrar en una tierra perdida? Y ciertamente eso era lo que Jonadab veía, una tierra perdida. Y eso le enseñó a sus hijos, a su familia, que no sembraran en una tierra perdida. Es como si Dios lo hubiera instruido de esa manera, o ciertamente lo instruyó de esa manera, para que cuando las generaciones venideras vinieran, no fueran resultado de muchas atrofios. Porque si vemos, ellos se tuvieron que esconder del ejército de Nabucodonosor. Y si usted sabe que Nabucodonosor fue el que conquistó todo el mundo antiguo, ciertamente los hubiera conquistado a ellos y lo hubiera llevado todo a Babilonia secuestrados, y le hubiera tratado de quitar su identidad y cuantas otras cosas más. Si no vemos lo que trató de hacer con Daniel y todos sus amigos, y cambiarle los nombres, cambiarle la identidad. Incluso ni siquiera quería que comieran la misma comida que ellos estaban acostumbrados. No plantarás viña. La viña da frutos. ¿Cuáles frutos usted cree que usted va a tener en un hogar de perdición? En una tierra donde lo que se cultiva es la maldad, en donde personas van haciendo conforme a como quieren. Hay un país en el mundo que se considera en Latinoamérica o en el Caribe el país más pobre, que ciertamente muchos de sus habitantes están emigrando de él porque no se da nada. Y de ese país lo que se conoce es que tienen tendencias a hacer cosas ocultas. No tengo certeza porque nunca he ido, pero es lo que se menciona. Y si se menciona es por algo. Pero no se da nada. Incluso si usted ve una imagen por encima de esa tierra, se ve la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo de esa isla. No se da nada. Parece como si hubieran talado todo y todo se hubiera perdido. ¿No se parece eso a un hogar, a una tierra de idolatría, la cual ayudó a combatir Jonadab en sus tiempos? Él trató de enseñarle esto a sus hijos. El texto no lo menciona, pero yo creo que está más que claro lo que vemos en los mandatos que él deja. Dice, sino que moraráis en tiendas. Moraráis en tiendas. Y si ellos moran en tiendas y van de lugar a lugar, no llevarán con ellos
los principios que su padre Jonadab les presentó a su familia, por los cuales ellos vivían y podrían ser de bendición en cada uno de los lugares. También esto conlleva a pensar también que no quería que se olvidara que Dios lo sacó de Egipto al pueblo de Israel. Pero ciertamente no llevará usted más luz teniendo principios y teniendo los valores instituidos por su padre, si usted va llevándolos a todos lugares. ¿No es eso lo que hacen los misioneros hoy en día? Y ciertamente eso presentó Jonadab a su familia. Un padre que enseñó con el ejemplo. ¿No es eso lo que tenemos que hacer todos los padres? ¿No es eso lo que debemos de hacer todos los padres? ¿No es esa nuestra responsabilidad? Y él cultivó esto en su descendencia. Si usted lo ve, se menciona claramente que él estaba luchando en contra de la idolatría. Para luchar en contra de la idolatría y que sea usted mencionado en la Biblia, es porque usted era un hombre derecho, usted era un hombre con convicciones, usted era un hombre temeroso de Dios, que buscaba hacer su voluntad, que buscaba hacer las cosas conforme a la dirección de Dios, no a la intención de su corazón. Porque es más fácil sentarse en una esquina y no hacer nada. Eso es lo más sencillo. Usted no le pasa nada, usted lo pasa suavecito. Imagínese abajo de una sombrita, esperando que el día pase. En ese momento quizás usted no tenía ni siquiera que trabajar mucho. Usted iba abajo de una sombra, buscaba un fruto, lo llevaba a la casa, buscaba un animal y se hacía una comida ese día. Y el otro día en la mañana usted hacía lo mismo. Y era muy fácil, eso es muy sencillo. Pero ciertamente no se quedó de brazos cruzados. No se quedó de brazos cruzados. Él cultivó esto a su descendencia, él cultivó disciplina. Porque ciertamente para obedecer el mandato de un hombre así, es porque cultivó disciplina en su familia. Cultivó dependencia ¿de quién? De Dios. No de él directamente. Porque él le enseñó que dependían de Dios. No solamente era que él le decía no hagan esto, sino él dependía de Dios. Les enseñó sobriedad. Aléjese de las cosas que no edifican. Aléjese de las situaciones que no son buenas. Aléjese del vino. Ahí podemos poner el vino, las distracciones, la idolatría. Ponga a Dios primero. Ponga las cosas en orden en su casa. Sea usted el ejemplo. Mantenga usted haciéndose hacer estas cosas constantemente. Los separó de una cultura de perdición. Los separó de una cultura de perdición. Porque la corrupción en la cual se vivía en ese momento en el cual Jonadab fue quien reconocido, se vivía ciertamente en muchos momentos difíciles. ¿No se parece eso a cómo vivimos hoy en día? Ciertamente podemos decir que sí. Ciertamente podemos pensar que sí. Un padre cuya influencia trascendió generaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque Jonadab dice que Jonadab estaba en un tiempo donde no era exactamente con el texto que estamos leyendo. Si ese texto no exactamente es en el tiempo en el que Jonadab luchó contra la idolatría. Pero Jonadab procuró crear una identidad familiar, una dirección clara. Jonadab habló una vez y sus hijos obedecieron durante siglos. ¿Usted no cree que ese liderazgo, esa dirección que él establecía, ese temor de Dios, él lo hizo conforme a 1 Corintios 13? Él lideró con amor. Porque para una cosa, cuando en un hogar lideramos con el terror, ciertamente las cosas pueden pasar. Pero desde que usted remueve esa autoridad con temor, todo se destruye. Si vemos, no fue así. Él lideró con amor y habló una sola vez. Y eso habla del respeto que él instituyó a sus hijos. Pero ciertamente
Vemos que ellos se llaman recabitas, ¿verdad? Y vemos que el padre de Jonadab era Recab. Podemos inducir que el padre de él también hacía lo mismo. El padre de él también tenía ese ejemplo en sus hogares. Y así de importante es el ejemplo que tienen que tener los hombres hoy en día en sus hogares. Así de importante es lo que debemos de hacer en nuestras familias para que nuestros hijos vean de nosotros un ejemplo a seguir. Así de importante es para los demás lo que hacemos hoy. Porque las decisiones que tomamos ahora repercutirán en el día venidero de nuestros hijos. Sí, Dios está en control, Dios es soberano y eso no está en discusión. Pero Dios como soberano lo puso usted como líder de su casa, a velar y cuidar de ella. Y ese velar y cuidar tiene consecuencias a favor y en contra, conforme a cómo van creciendo sus hijos. Yo conozco un señor que ya pasó a la presencia de Dios y él instruyó en sus hijos un ejemplo que hasta el día de hoy yo busco las acciones de ese señor y las tomo como ejemplo. Este señor tuvo 5 hijos. 5 hijos, cada uno temeroso del Señor. Cada uno con habilidades múltiples. Cada uno con un pensamiento firme en la roca. Cada uno sirve al Señor desde diferentes áreas. Y este Señor les enseñó el trabajo duro. Porque una repercusión tan significativa en su descendencia, usted tiene que hablar la única palabra que no falla, que es la palabra de Dios. Si usted sustenta las cosas para su hogar y su familia desde lo interno de su corazón, créame que realmente no es así. ¿Cuánto no nos enfadamos cuando los hijos hacen cosas que realmente no están bien? Honestamente, sí, es difícil. Y es difícil. ¿Cuántas veces como padres tenemos que repetir lo mismo una y otra vez? Y es complicado. Si somos honestos, hay veces que nos tenemos que sentar en una esquina y respirar porque no queremos atrofiar la identidad de nuestros hijos. Pero es difícil. Si somos honestos, tenemos que respirar. Muchas veces nos sentamos y vamos otra vez. Pero Dios nos dice que hablemos su palabra una y otra vez, todo el tiempo, aquí y para allá, y no dejemos de hacerlo. Porque su palabra es la que va a edificar el carácter de Cristo en nuestra familia, nuestros hijos y su descendencia. Y hablemos de Cristo en todo tiempo. Llevemos la palabra dentro y fuera de tiempo, en todo lugar. Y yo estoy seguro que el ejemplo que debemos de darle a nuestros hijos tiene que venir de la palabra de Dios para que nuestros hijos sean personas exitosas en la sociedad. Porque si usted tiene un carácter egoísta, ciertamente la sociedad no lo va a aceptar. Si usted tiene un carácter lleno de situaciones que no aprovechan, es muy difícil. Si no, veámoslos a través del transcurso de nuestra vida, cuántos choques nos vemos, o quizás algunos hemos tenido, por nuestras propias decisiones alejadas de lo que Dios enseña. Busquemos hacer las cosas como Dios nos ha mandado. El mayor legado de un padre es conducir a su familia a obedecer a Dios. Fomenta la fe de Dios y lo hizo con claridad. Eso hizo Jonadab. Él fomentó en su hogar la fe de Dios y lo hizo con claridad. Este versículo yo creo que, hermanos, es muy común que ustedes lo escuchen y lo hayan escuchado y a través del tiempo. Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ciertamente en la historia de Jonadab lo vemos, 250 años y toda una generación venidera y sigue siguiendo los ejemplos que Jonadab le presentó. Y en sus corazones busquen. Cuando el Señor los instruyó, su familia le hablaba de Dios, ciertamente usted lo tiene dentro de su corazón.
en lo más profundo de su corazón, si usted lo ha tratado de ignorar, pero sigue ahí. Hay personas incluso que yo he tenido la oportunidad y el privilegio de hablar con ellos y dicen, sí, yo fui instruido en la palabra de Dios, yo crecí en una iglesia, y usted lo ve en sus acciones, ciertos rasgos de un buen comportamiento, un respeto a los demás. ¿Y no es eso lo que vemos también que la familia de Jonadab hizo a través del tiempo? ¿No es eso lo que usted mismo, hermanos, como creyentes, usted se pone a pensarlo? Ciertamente es lo mismo que nosotros hacemos siendo creyentes. Bueno, yo aprendí desde muy pequeño en mi hogar a adorar y temer al Señor. Ciertamente, desde muy joven, mi papá y mi mamá me instruían, mi papá me leía la palabra, orábamos juntos, él lideraba nuestro hogar. Y yo le aseguro, sin temor a equivocarme, que si usted instruye a un niño y lo educa conforme a como Dios nos manda, ese niño y ese joven, cuando sea adulto, ciertamente va a ser una persona útil en sociedad. Sin temor a equivocarme. Útil en sociedad, el cual va a velar por el bienestar de los demás, el cual va a tener un carácter de liderazgo en las áreas donde Dios lo ponga, y ciertamente va a crecer temeroso del Señor. Y si no crecemos temeroso del Señor, vamos a crecer conforme a la identidad de nuestro corazón, que es de continuo al mal, así lo enseña la palabra. Y podrán pensar, ¿por qué la palabra de Dios? Yo no tengo duda por qué. Dios me lo ha enseñado, pero podemos pensar por qué la palabra de Dios. Bueno, porque así el Señor claramente nos lo dice. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿No es eso lo que tenemos que hacer a nuestros hijos? ¿No es eso lo que Dios nos manda como padres que hagamos para nuestros hijos? Que le corrijamos. Porque ciertamente un niño no nace sabiendo. Vamos a ser honestos, ni nosotros mismos sabemos todas las cosas, solo Dios. Para instruir en justicia, porque no es injusto lo que Dios enseña. Y así nosotros como padres debemos de instruir lo que Dios nos enseña a nosotros. Dios quiere que a través de su palabra construyamos un carácter conforme al de Él, para que así nuestras obras hablen de lo que Él hizo en nosotros, y que nuestros hijos busquen la dirección de Dios para con sus vidas. Porque ciertamente nuestros corazones no toman las decisiones correctas. Si no buscamos la voluntad de Dios a través de su palabra y las escrituras, ciertamente estaremos perdidos en nuestra vida. Ciertamente estaremos aislados de la verdad, y la única verdad infalible es la palabra de Dios. Padres, y esto me lo digo a mí mismo también, no nos enfoquemos en las riquezas del mundo, porque los cielos y la tierra pasarán. No nos enfoquemos en eso, sino veamos como Jonadab y dejémosle principios a nuestros hijos. Principios. Un varón me decía una vez que cuando él tenga una hija, él va a tratar de enseñarle principios y valores. Hagamos eso con nuestros hijos. Enseñémosles integridad. Enseñémosles amor por la palabra de Dios. Enseñémosles fidelidad a la iglesia. Mostrémosles honestidad en todo tiempo. Enseñémosles a tener disciplina. Enseñémosles a tener el temor de Dios en sus corazones. Y ciertamente, si usted no busca estas cosas primero, usted no las puede enseñar. Así que tenemos que prepararnos. La palabra dice que estén preparados para presentar defensa con mansedumbre. Estemos preparados para edificar nuestros hogares conforme a Cristo.
que representemos lo que Dios pone en nuestros corazones. Busquemos tener un corazón igual al de Dios para poder dirigir nuestros hogares conforme a lo que Él ha mandado y así tener un ejemplo para con nuestros hijos que apunte a Cristo y no apunte a nosotros. Que sus hijos hablen el día de mañana: mi padre era un hombre de Dios. Ese es el mejor halago que un hijo puede decir de su padre. Ni siquiera es que trabajara todos los días, porque los hombres estamos mandados a proveer. Ni siquiera es que fuera un hombre fuerte que reparara todas las cosas en su casa. Y también estamos mandados a hacer eso. Que su hijo diga el día de mañana: mi padre era un hombre de Cristo. Que en la mañana lo vean arrodillado en su presencia. Que vivamos humillados delante de la dirección del Todopoderoso. Que luchemos por amar al prójimo como a nosotros mismos y pongamos a Dios delante de todas las cosas en nuestra vida y que no sea solamente de palabra. Que demos testimonio y que nuestros frutos hablen del carácter de Cristo que crece entre nosotros, porque nosotros fomentamos la relación con Dios todos los días, de mañana, tarde y noche. Que no nos apartemos de este libro de la ley para que hagamos conforme a como todo lo que en él está escrito para que nos vaya bien. Y esforcémonos y seamos valientes, no solo porque nosotros tenemos galardón en los cielos a través de lo que Dios ha dicho en su palabra, sino porque es nuestro deber como padre llevar a nuestros hijos a un ejemplo que es superior a nosotros, y el único ejemplo superior es Dios. Fomentemos su palabra en nuestros hogares. Y el tiempo a veces es un poquito complicado. Fomentemos su palabra en nuestros hogares. Dejemos de lado nuestras propias perspectivas. Decía un hermano ayer: todo lo que usted vaya a hacer, pregúnteselo a Dios. Pregúnteselo, y es sencillo, pregúnteselo a Dios. Yo estoy seguro que Dios quiere que usted le pregunte y Dios le va a responder de una manera u otra. No espere una luz blanca, mágica, maravillosa. No. ¿Quién es usted para que Dios mismo venga a decírselo? Pero ciertamente el Señor va a responder. Si buscamos con temor y temblor lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, ciertamente nosotros haremos las cosas que le agradan. Si tus hijos tuvieran que descubrir tus convicciones dentro de 20 años, ¿cuáles serían? Si sus hijos el día de mañana, en 20 años a partir de ahora, tuvieran que decir cuáles son las convicciones de mi padre, ¿qué usted cree que dirían? ¿Tenemos que esperar a 20 años para saber eso? No, usted tiene que empezar ahora. Así como hoy es el día perfecto de salvación, hoy es el día perfecto para que usted empiece a buscar y a fomentar su relación con Dios cada vez más, para que esa relación con Dios se le transmita a sus hijos, para que las generaciones venideras hablen de un hombre entregado a Dios, no que un hombre que Dios lo prosperó, entregado a Dios con sacrificio y entrega. Y yo le aseguro que nosotros los hombres buscamos tanto a veces que nuestras esposas se sometan, y yo le aseguro que si nosotros modelamos un carácter conforme al de Cristo, la esposa estará en orden, los hijos estarán en orden y todas las cosas en nuestro hogar van a caminar conforme a como Dios nos ha enseñado, porque ciertamente Dios sabe que necesitamos todas estas cosas. Busquemos el reino de Dios y su justicia antes de nosotros buscar nuestras propias decisiones, pensamientos e individualidades que realmente no aprovechan. Hermanos, amigos, seamos como Jonadab. Seamos como Jonadab y fomentemos en nuestros hogares la palabra de Dios, para que su hogar esté sostenido sobre la roca y no sobre las arenas movedizas de este mundo que no lleva a ningún lado. Que el Señor bendiga su palabra en sus corazones y que cada día más y más busquemos su dirección. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos al mejor Padre?
Escuché un amén acá nomás. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Nuestro Dios, Dios Padre. Espero que todos los que estamos acá, que sea nuestro Padre, ¿verdad? El Padre Celestial, donde vamos a estar por una eternidad. Gracias, hermano, por ese precioso mensaje. Los invito a que se pongan de pie y vamos a cantar una alabanza más. El 222 de Celebremos su Gloria, porque Él vive, Él no está muerto, Él resucitó, la tumba quedó vacía, venció la muerte, venció al diablo, venció al infierno, agarró las llaves del Hades, agarró la llave de la muerte y dijo, resucitó como todo un triunfante. Bajó y luego subió, dice las Escrituras, porque Él vive, Cristo vive.